Esto que ves aquí, esto es la derivada del flujo. Para la resolución de este segundo problema, vamos a tener que meterle un poco más a la cabeza. Porque ahora, ¿qué va a ocurrir aquí? El campo magnético es uniforme, es decir, se mantiene siempre valiendo 0,1 Tesla. ¿Qué va a ocurrir ahora? Ahora nuestra espira está girando, está en movimiento, en forma circular. Vamos a ver por qué esto es importante. Nuestra espira se va a estar moviendo. Y eso, realmente lo que nos interesa matemáticamente es que el vector B y el vector S, el ángulo entre ellos dos va a ir cambiando. Alfa es variable a medida que pasa el tiempo. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Por eso queremos saber una expresión general que nos pueda hacer saber cuánto vale nuestra fuerza electromotriz insertando cualquier valor del tiempo como variable. Entonces, procedemos como habitualmente a calcular el flujo. Solo que ahora, como no tenemos en ningún momento circunstancias finales o iniciales, sino que tenemos una expresión general con unos datos, procedemos a calcular el flujo como lo hemos hecho siempre. El vector campo, es decir, 0,1, por la superficie, que son 0,05 metros o 5 centímetros, al cuadrado, por pi, porque es el área de un círculo, es pi radio al cuadrado. Y ahora vean lo interesante. Nos queda el coseno del ángulo que forman B y S. ¿Pero qué ocurre? El coseno va a cambiar, porque la espira, a medida que gire, el campo va a impactarla de forma diferente. Y por eso se produce inducción, porque realmente el campo magnético no cambia en su origen, sino que lo que cambia es la forma en que choca, entre comillas, con la superficie. Por lo tanto, ¿qué va a pasar aquí? El coseno es variable, por lo tanto tenemos que buscar algo que dependa del tiempo que tarda en moverse esta espira. Entonces ahora tenemos que recordar y echar un poquito para atrás a conceptos del movimiento circular uniforme. Es decir, bueno, voy a tener que borrar estos datos porque no me da el espacio. Si yo tengo un objeto que se está moviendo una trayectoria circular, tenemos una cierta velocidad angular. ¿Y esto qué es? Es como la velocidad lineal que se define como espacio recorrido entre el tiempo, solo que ahora, como es angular y no lineal, no depende de los metros que recorra, sino de el ángulo que recorre, es decir, el ángulo recorrido, entre el tiempo que tarda en recorrerlo. Entonces, sabiendo la velocidad angular, podemos tener una expresión que depende del tiempo para sustituirla por este ángulo que está aquí. Y ahora, ¿cómo calculo yo esta velocidad angular? Nos dan un dato por ahí que nos dicen que la frecuencia son 20 Hz. Los mal llamados hercios en España, pero bueno. Nos dicen que la frecuencia es 20 Hz. Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es, por ejemplo, si tengo un movimiento de este estilo, la frecuencia es en un segundo cuántas veces se puede repetir el suceso en un segundo. Cualquier suceso que sea periódico y estable tiene una cierta frecuencia, como las ondas, por ejemplo. Entonces, si pensamos un poquito, si en un segundo esto se produce 20 veces, ¿cuál es el periodo de nuestro movimiento? El periodo es la cantidad de tiempo que tarda en hacer una repetición. Pues 1 entre 20 segundos, ¿no? Porque si lo repite 20 veces en un segundo, es decir, que lo que va a tardar por ejemplo, en este caso es en dar una vuelta, va a ser un 20avo de segundo, porque lo hace 20 veces. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad angular? Usando esto mismo. Si lo aplicamos para una vuelta completa, ¿cuál es el tiempo que tarda? Pues el periodo. ¿Y cuál es el ángulo barrido? En radianes, porque es la unidad en sistema internacional. Otro día, cuando hable de trigonometría, sabremos por qué
la vuelta completa es 2pi radianes. Entonces, sencillamente hacemos esta cuenta para la W y nos queda un resultado de que la velocidad angular es 40pi radianes por segundo. Vale. Hasta ahora todo bien. Entonces, de aquí, de esta fórmula, si yo despejo el ángulo variable, obtengo una expresión que depende del tiempo, multiplicando esta velocidad angular aquí, y esto va a ser lo que yo voy a sustituir acá. Una vez hemos hecho la acción de sustituir el ángulo por esta relación velocidad angular por tiempo, y hemos calculado la velocidad angular, también he hecho esta cuenta, que son únicamente constantes, para llegar a este número multiplicado por el coseno. A simple vista, esta cosa no podría parecer muy bonito o podría parecer una porquería bastante grande. Pero te aseguro que ahora, si yo cambio este flujo por la letra Y, vuelvo a copiar lo mismo y pongo la t como una variable dependiente x, seguramente todo el mundo me reconoce que esto es una función. Y lo es porque el flujo únicamente va a depender del tiempo que yo meta aquí y le va a hacer toda esta cuenta. O sea, lo va a multiplicar por 40pi, le va a sacar el coseno y lo va a multiplicar por esta cosa. Y te va a escupir un flujo. Bien, entonces, si yo, por ejemplo, pinto esto en el eje, como es una función coseno, tiene una pinta más o menos así. No sé si en la edición podré ponerlo con un graficador electrónico o algo, pero yo por si acaso lo pinto. En donde esto es el flujo y esto es el tiempo. En que a medida que va pasando el tiempo, el flujo va variando de forma periódica. Y tiene bastante sentido, porque si la espira va girando, en este momento el campo que lo atraviesa es máximo, porque el coseno vale 1. Y va a haber un punto donde la espira se encuentre así, o sea, se encuentre hacia adentro, y el campo la impacte así y no encuentre superficie, sino que simplemente le va a pasar por un lado. En este momento el flujo es 0, porque el coseno vale 0. ¿Sí? No, 0 grados no, vale 0 el coseno. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ahora se viene a usar algo importante. Vamos a ver por qué. Ahora se requiere mucha atención porque viene un concepto bastante denso para el que le cuesta. Ya vamos a ver por qué. Porque ahora, ¿cómo expreso yo esta variación si yo no tengo datos concretos, sino que tengo esto? Tengo una función que me depende de la variable tiempo que me define al flujo para cualquier momento en general, porque yo aquí puedo insertar el número que me dé la gana de segundos y voy a tener un dato determinado para el flujo. ¿Cómo calculo esta variación del flujo? Si yo vuelvo a pintar aquí mi función, ¿cómo determino yo la tasa de variación de esta función? Va a estar determinado aproximadamente por la pendiente que me posean estas rectas tangentes que yo estoy trazando, porque son más o menos las que me dicen de qué forma va variando la función. Porque si yo quito la curva original y me quedo con las rectas tangentes, me queda algo así. Pi, pi, pi. Y eso, entonces tenemos que sacar la pendiente de las rectas tangentes en función del tiempo. Yo realmente ya creo que he mencionado rectas tangentes, he mencionado ya pendientes, he mencionado muchas cosas, porque realmente no me provoca ya de una vez decir el concepto como tal, porque sé que es que se dice esa palabra y ya ya como que las alarmas saltan. Entonces, pero sí, esto que ves aquí, esto es la derivada del flujo. ¿Cómo así que la derivada? Yo para calcular la tasa de variación media de esta función debo usar la derivada. ¿Por qué? Porque la derivada, recordemos, por definición propia, es la pendiente de la recta tangente a la función en el punto que me interesa. En el punto, en este caso, del tiempo que me interese. Entonces, lo que me está queriendo decir es que la fuerza electromotriz, entonces, es siempre menos n por la función
flujo que me depende del tiempo, derivada? Sí. Efectivamente, es la derivada. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en la notación que habitualmente tiene, que es la siguiente. Derivada del flujo con respecto del tiempo. Esta notación se encuentra mucho también y realmente tiene bastante sentido porque esto es esto mismo de aquí arriba, pero de una forma bastante general, porque aplica para cualquier momento del tiempo. Entonces, no sé si se me ha entendido bien, la verdad, pero lo que tenemos que hacer básicamente es derivar esta función flujo que me depende del tiempo, es decir, esta de acá. Lamentablemente no voy a poder enseñar a nadie a derivar hoy, ya hablaremos de derivadas en un vídeo que va a estar muy interesante, pero el día de hoy simplemente vamos a aplicar las reglas que tan poquito me gustan a rajatabla. Entonces vamos a calcular lo que nos están pidiendo, que es la fuerza electromotriz, que sería menos 40, que es el número de espiras que tenemos, por la derivada de esta cosa. Entonces, como aquí tenemos una constante que está multiplicando a la función coseno, se queda igual. Podemos ponerla aquí de una vez. Y nos queda derivar este coseno. La derivada del coseno es menos seno de todo esto. Y como aquí no simplemente se encuentra la variable que estamos derivando, sino que está acompañada por otra cosa, en este caso un número, por regla de la cadena hay que multiplicar también por ese número. Únicamente. Y haciendo este cálculo, vemos lo que había dicho al principio, que este menos se va a matar con este menos de aquí, me va a quedar en positivo. Me queda 3,95 seno de 40pi por el tiempo. Y esta función es la que me va a decir no el flujo, sino la fuerza electromotriz que se me aplica a la bobina eléctrica que yo tengo, con todas las espiras, porque ya está multiplicado por 40, para cualquier momento del tiempo. Es decir, si me piden ahora la fuerza electromotriz, para 17 segundos, únicamente debo meter este 17 aquí en la fórmula y hacer esta cuenta, como cualquier función. Y ya podemos considerar resuelto nuestro apartado A. Primero que todo, mis disculpas si en todo el problema he estado poniendo que la resistencia es 0,8 ohmios, es 8 ohmios. En el enunciado sale como 8 ohmios. Y ahora lo que nos piden otra vez es la intensidad de corriente que va a circular por nuestro circuito, pero ahora para cualquier momento del tiempo. Es decir, volvemos a aplicar directamente la ley de Ohm, en la cual nuestro voltaje o fuerza en voltios es igual a la intensidad por la resistencia. Volvemos a despejar la intensidad, en la cual va a ser que toda esta función, es decir, 3,95 seno de 40pi por el tiempo que tarde, entre los 8 ohmios. Esto, como mucho, podemos simplificar este número con este, haciendo la división, y nos queda 0,49 seno de 40pi por el tiempo. ¿Y esto qué nos quiere decir? Lo mismo que en el apartado anterior. Si yo me apetece saber cuánto va a ser la intensidad de corriente en amperios que nos va a circular por nuestra bobina que genera electricidad. Por ejemplo, cuando hayan pasado 15 segundos desde que yo empecé a girarla, simplemente sustituyo la T por 15, hago la cuenta y me devuelve una intensidad en amperios. Pues esto ya sería todo, sinceramente. Ya creo que esto es lo más difícil de entender de la inducción electromagnética, de cuando un objeto se encuentra girando para generar corriente, que, como se puede entender, es el caso más común de todos, porque siempre hemos escuchado hablar de las centrales eléctricas no sé qué, que tienen algún método para obtener energía para girar una turbina, para girar la bobina que está compuesta por muchísimas espiras muy juntitas, para que, aplicándole un campo magnético, produzca una intensidad de corriente, que es la corriente que nos sirve a todos como la energía eléctrica tradicional que todos conocemos. Entonces, realmente el caso más habitual es que la espira gire.
Esto matemáticamente sé que es difícil de verlo, porque hay que meterse en conceptos de movimiento circular uniforme y hacer la derivada. Pero realmente yo creo que para estos temas no hay que saber mucho derivar, solo hay que saber que cuando esto esté acompañado por la velocidad angular hay que multiplicar por la velocidad angular al final de todo, que la derivada del seno es el coseno y viceversa, pero con un menos. ¿Por qué? Ya lo diremos en el vídeo de derivadas. Pero hasta ahora nos quedamos por aquí. Hasta nuestro próximo vídeo. Solo queda decir para nuestro próximo vídeo que ya vamos a entrar en un tema mucho más abstracto, mucho más general y más básico que equilibrio químico o inducción electromagnética, que es un tema más teórico que práctico realmente, que son las funciones elementales, como antesala de las derivadas, del gran vídeo de derivadas que estoy esperando tanto hacer. Hablaremos de las familias de funciones elementales, primero que todo, qué es una función, para qué nos sirven las funciones, cómo operamos con ellas y demás. Es decir, nuestro próximo vídeo será de un nivel bastante más bajo, bastante más básico y elemental que los temas que hemos estado viendo hasta ahora. Hasta luego y feliz año para todos.